y todo eso, ¿no? Y aún así a ese bien se le está sometiendo una medida cautelar, hay un proceso especial para eso. Para eso es la tercería. Que la finalidad es la protección del derecho de propiedad del tercero. Ahí entraría propiamente en su propio proceso. Pero en este caso, como bien dice, si tiene un derecho sobre ese bien, ¿no? Acá entraría el ejemplo que tú me estás mencionando, ¿no? Que tiene un derecho de crédito preferente y todo eso. Gracias. No sé si ahí está claro, no sé si tienen más preguntas o comentarios. ¿Hasta qué se hicieron la semana pasada? Hasta ahí, el proceso abreviado, estábamos viendo las causales. Ahí creo que nos quedamos. Ahí se quedaron, ¿no? Ya, el día de hoy, por fin me encargo de la doctora, vamos a hacer el proceso de divorcio causal. Sé que este tipo de procesos todavía no lo están viendo acá en la universidad porque es un tema de derecho de familia, que lo van a llevar en 5 años. Pero es importante, conocer aspectos generales, ¿no? Que usted por la propia experiencia, por la propia vivencia que ustedes hace muchas veces hablan qué es el matrimonio, de ahí tenemos el partido, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuáles son los deberes del matrimonio, las funciones del matrimonio y eso relacionado con las funciones de la familia? ¿Alguien me puede definir qué es el matrimonio? Así con sus propias palabras, de manera sencilla. Sí, según una semana el código dice que es una concertada entre varón y mujer sin impedimento matrimonial. Ya, correcto. ¿Alguien tiene alguna definición o una característica de lo que es el matrimonio? ¿Qué finalidad tiene el matrimonio? ¿Cómo? Ya, también es parte ¿no? del matrimonio, sí. Evitar que te obliguen a declarar en contra de esa persona. ¿Cómo? Evitar que te obliguen a declarar en contra de esa persona. ¿Cómo evitar que extrajudicial? Muy interior, ya. A ver, otro fin. ¿Consolidar la familia? ¿Qué? ¿Consolidar la familia? También consolidar la familia, ¿no? Aunque claro está que las uniones de hecho también es una forma de formar una familia, no necesariamente por el matrimonio. Inclusive, la unión de hecho ya se les ha dado los mismos efectos que un matrimonio. Ya mayor ustedes deben saber que la población nacional prima lo que es las uniones de hecho, aunque bueno, uniones de hecho no reconocidas, ¿no? Pero ahí vemos, ¿no? En el facto vemos esa situación, esa realidad. Bien, a propósito del caso, no sabemos que hay que tener en cuenta que el matrimonio tiene fines y tiene deberes de los cónyuges. En este caso, en el divorcio por causal, aunque previamente tenemos que hablar de la separación de hecho, tenemos que mencionar que la separación de hecho se genera porque no se está cumpliendo con uno de los deberes de los cónyuges, que es el deber de cohabitación. Les tengo que mencionar que en el matrimonio hay 3 deberes: cohabitación, fidelidad y asistencia. Es lo que la doctrina ya mayormente se ha adoptado, ¿no? Esos 3 deberes principales: la fidelidad, la cohabitación y la asistencia. Claro, no se da, o mejor dicho, en la separación de cuerpos consiste en que se va a suspender este deber de cohabitación. Es decir,
estas dos personas, marido y mujer, no van a vivir en el mismo lecho matrimonial, por distintos motivos, que ya vamos a leer el 333. ¿No? El 333 del Código Procesal, el Código Civil, menciona las 13 causales de la cual ocurre esta separación de cuerpos, ¿no? Aunque, bueno, prácticamente mal homologado, divorcio, ¿no? Vamos a hacer la diferencia entre separación y divorcio, son aspectos distintos, pero en la práctica procesal se demanda el divorcio, no se demanda la separación. Veamos ese caso. Bien, cohabitación no se suspende. Y además que se suspende la cohabitación, que ustedes tienen el artículo 332, dice, ¿no? La separación de cuerpos suspende los deberes relativos al hecho y habitación, cohabitación, y pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial. Ojo, con el hecho de que las dos personas, marido y mujer, no estén viviendo juntos en la casa, no quiere decir que están separados legalmente. De facto están separados, aislados, pero todavía no se divorcian. Ya, ese es el hecho, ¿no? Ya hemos dicho, separación de cuerpos, suspende los deberes relativos al hecho y habitación, deber de comunicación, y pone fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales. Recordemos que hay dos tipos de régimen patrimonial. El de sociedades gananciales, ¿no? Quiere decir que los bienes adquiridos dentro del matrimonio van a ser bienes sociales, como se llama, bienes pertenecientes al hombre y a la mujer, ¿no? Y régimen de separación de bienes, que aunque consiste cuando están en matrimonio y si están sometidos a ese régimen, los bienes adquiridos por cada uno de ellos les pertenecen a cada uno de ellos, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Recordemos que cuando tú te casas, tú adquieres el régimen de sociedades gananciales, no el de separación de patrimonio. El de separación de patrimonio tú lo tienes que manifestar, tú tienes que, los dos cónyuges tienen que manifestar, estar en ese régimen. Habíamos dicho esa definición de separación de cuerpos, ¿no? La separación de cuerpos es el supuesto en la cual se suspende el deber de cohabitación, ¿no? Y pone fin el régimen de sociedades gananciales, pero dejando aún subsistente el vínculo matrimonial. ¿Por qué ocurre esta separación? El 333 nos menciona 13 causales. Hay que recordar que nuestro sistema normativo nos muestra que el matrimonio, el divorcio es causado. O sea, tú te tienes que divorciar, pero ¿por qué? Tienes que mencionar por qué te divorcias, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué mencionar la causal? Yo diría, ¿no? Haciendo una interpretación finalista, ¿no? de las normas, yo diría por este artículo. En mi punto de vista, ¿no? Pero esta sería, ¿no? Una razón teleológica, si lo quieren llamar así, del por qué por qué el divorcio es causado, ¿no? Tienes que alegar una causa, sea judicialmente o sea extrajudicialmente mediante un voto. ¿Alguien me puede ayudar para la lectura del artículo 4? Está en la... Artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Ahí vemos, ¿no? Que el texto constitucional menciona, ¿no? Que también protege a la familia y promueve el matrimonio, ¿no? Por ende, da a notar de que sí, ¿no? Si protege a la familia y todo ello, bueno, promueve el matrimonio y protege a la familia, para mantener esa situación jurídica
de que exista esta ruptura o que quiera romper el matrimonio, lo tienes que invocar, ¿no? Es un fin protector que el texto constitucional y el Estado peruano ha asumido. Como les digo, es un fin más que todo protector de la familia, ¿no? Que es una de las instituciones de la sociedad. Una pregunta, ¿es un número aperto? No, un número clausus entonces. O sea, tienen que divorciarse y las causales no son las que no se pueden. Exacto, es números clausus, ¿de acuerdo? Las causales de divorcio, de separación de cuerpos es taxativo. 333 del Código Civil es taxativo. No hay causal fuera de ese artículo que te permite divorciar. Tampoco por mutuo disenso. Mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo está regulado, artículo 13. Digo, inciso 13. Es la única causal por la cual nos permite divorciarse de acuerdo. Mutuo acuerdo. Este mutuo acuerdo se suele hacer en un proceso sumarísimo o inclusive notarialmente. Actualmente se pueden divorciar de mutuo acuerdo, solamente de mutuo acuerdo notarialmente. Pero sí, en resumen, la causal de separación de cuerpos es taxativa. Bien, empecemos leyendo las causales. El artículo 633, no sé si ustedes ya tienen un código a la mano, siempre es bueno que tengan un código, sea electrónico o sea físico, para seguir con la inmersión de la clase. Bien, lo que son causales de separación de cuerpos. El adulterio. Más o menos saben o tienen noción qué es el adulterio. Adulterio, ¿les suena el adulterio? Claro, meterse con otra persona, cuando ya estás comprometido, cuando estás en una relación matrimonial, meterse con otra persona, claro. Tener relaciones. Relación que, o sea, no sé, íntima. coitales. Coital. Es el encuentro sexual de un cónyuge con una persona distinta a su cónyuge, ¿no? Ahí vemos una causal de divorcio por separación de cuerpos, ¿no? El adulterio. Aunque bueno, es un poco difícil probar este tipo de separación, ¿no? Una forma quizás o más o menos objetiva podría ser la existencia de un hijo extramatrimonial, podría ser, ¿no? Pero tampoco no es tan certero que digamos, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ¿cómo se llama? El cónyuge que supuestamente cometió adulterio firma a este hijo extramatrimonial, a este niño, ¿no? Sin ni siquiera haber tenido relaciones sexuales con la mamá de este niño, ¿no? La definición de adulterio es clara, es el encuentro sexual de una persona, de un cónyuge o una persona distinta a su cónyuge. Pero bueno, esa es una causal. 2. Violencia física o psicológica que después apreciará según las circunstancias, ¿no? En una causal vemos que acá hay la violencia física, que por ejemplo, el hombre que agrede a su mujer, ¿no? Puede ser una causal de divorcio y también una causal de denuncia por violencia contra la mujer. También, pues, sí. Para el caso de las personas que no están casadas, pero son vivientes por más de 2 años, también se aplica esta causal de artículo. Muy buena pregunta. Vamos a leer el 326. Los unidades de hecho que reúnan las condiciones similares. Esto, si no me equivoco, es una pregunta debatible, ¿sí? Pero la norma expresamente no lo señala. Por eso, los uniones de hecho tienen o sea, se equiparan a un matrimonio, pero para efectos hereditarios y para efectos de clientes.
Pero si quieres disolver esta unión de hecho, así como tal, no podrías invocar así estas causales de separación de cuerpos. Porque no es un matrimonio como tal. Tiene los efectos, como los efectos de un matrimonio, pero no es un matrimonio como tal, es un de hecho. Pero sí, es muy buena pregunta, la verdad. Pero así, a grandes rasgos, yo considero que no, porque no lo prescribe. ¿Sí? Mira, las uniones de hecho, o sea, como tal, se llegan a ser reconocidas, pero obviamente este reconocimiento lo tienes que hacer, lo puedes hacer vía notarial o vía poder judicial, ¿no? El reconocimiento sí, ¿no? Pero el hecho de romper, o sea, de acabar con esta unión de hecho, invocando las causales de separación de cuerpos, ahí sí no está claro en normas que es posible eso, pero a grandes rasgos no. Y si existiera una interpretación finalista del artículo, ya que buena cuenta, digo, que con más 2 años, el artículo necesita más años. Se podría aplicar, ¿no? En todo caso, incluso cuál es la posición de la Cámara de Bueno, a mi posición, aunque la verdad, nunca, al menos en la práctica, no he escuchado, lo muy poco que he visto de estos temas, para serles sinceros, no he escuchado este supuesto de ruptura de unión de hecho, ¿no? Pero sí, a darte una postura como tal, no sabría qué opinar. Pero sí es una buena pregunta que permite estudiar más a fondo sobre este tema, ¿no? Si es que la unión de hecho, la ruptura de unión de hecho se aplica a las normas de la separación de cuerpos, que claramente eso se relaciona más con el matrimonio y no con una unión de hecho. Bien. Tercer punto, el atentado contra la vida del cónyuge. ¿Podría relacionarse con el inciso 2? También podría ser relacionado, ¿no? Que contra la vida, un intento de feminicidio, por ejemplo, encajaría un feminicidio en tentativa, podría encajar claramente en esta causal, ¿no? Como un supuesto de separación de cuerpos. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. ¿Alguien sabe qué es injuria? Creo que ya están llevando de delitos contra el honor, la vida, la salud. ¿Algún penalista acá? ¿No hay penalistas? O más o menos alguien se acuerda qué es injuria. Es un delito contra el honor. Es como insultar, creo. Es como insultar, es como que... Una vez me dijeron, por ejemplo, es como si yo te sacara el dedo en medio y ya no sé si es una forma de injuriar, algo así. Ofender. O sea, con conductas oeces. No eso, ¿no? También podría ser, ¿no? Pero alguien me dio una definición, tiene su laptop, justo preguntar, sacar una definición y un ejemplo. No importa si usan ChatGPT, no importa. ¿Están buscando? Dice que es una acción que implica ofensa o menosprecio de una persona, atentando contra su honor o su dignidad, forma de daño que se produce a través de palabras, gestos, escritos u otros medios. En términos legales, la injuria no necesariamente tiene que estar relacionada con hechos falsos o delitos imputados, sino con el acto de denigrar o humillar. Claro, exacto, es lo que les acabo de mencionar, el ejemplo del acabo de dar. Si pasa eso, ¿no? Y si tú
cónyuge afectado, como le dicen, cónyuge superstite, como le dicen, ¿no? Pruebas la injuria, podrían declarar la demanda de divorcio por esta causa. Van a ver ustedes, cuando van a leer estos artículos, lamentablemente es un tanto complicado probar algunas causales. Por ejemplo, el adulterio es muy engorroso, inclusive a veces imposible comprobar. Por ejemplo, el que tiene que ver el encuentro sexual involuntario. A salvo que el juez se asume en presunciones, por ejemplo, en indicios. Si hubo un encuentro sexual o un video pornográfico, si te refieres, ya sería. Podría ser, pero no es tan certero que, o sea, dependiendo del criterio del juez, ¿no? O sea, como le digo, objetivamente o así directamente probar es un tanto tedioso, ¿no? Claro, el acto tendría que haber como pasó en el caso de Magali Medina, ¿no? ¿Se acuerdan la prostituidez? Que fueron grabadas, algo así tiene que pasar, ¿no? Y vamos a ver si esa prueba es ilícita o no. También. Una pregunta, en el caso de injuria y atentado de violencia con sentencia penal, para el caso de la separación de 3 y 4, Ya, de 2, 3 y 4, no necesariamente. ¿será apreciado? Claro, puede apreciarse inclusive con un estado policial, quizás, ¿no? Podría ser, no, pero claro, una forma fehaciente y creíble es que tú demuestres, que tú presentes en tu demanda actuado del proceso penal. Claro, pero por ejemplo, en la causal de violencia física o psicológica, ¿cómo se prueba que hubo violencia psicológica? Si se necesita probarlo así fehacientemente, ¿no? Por ejemplo, tú le tomas foto a tu monitor, y indicas que realmente no Examen es psicológico podría ser. Claro, ¿cómo pruebas tú que esos monitores efectivamente fueron con testimonio? Cosas así. cosas así, ¿no? O sea, hay variedad de probar estas cosas, ¿no? Pero lamentablemente queda a la discreción y a la propia interpretación del juez y cómo va a valorar sus pruebas, ¿no? Pero hay formas, de que hay formas. El detalle está en que sean libres para el juez. Respecto a una consulta, ¿usted qué recomienda en un caso hipotético que hay un cónyuge y hay una violencia familiar física? O sea, puede demandar bien en el 3 estrellas por el juez civil, ¿no? Que sea una causal de separación, pero también puede demandar, yo creo, en el ámbito penal, por ejemplo, por las causales graves. Entonces ahí, según usted, ¿cuál es lo recomendable? Porque también creo que existe una institución llamada que es prejudicial, que el ámbito penal no lo va a ver porque ya hay un juez civil que está en el caso y primero tiene que esperar a que el juez civil funde la demanda o sentencia para que recién el penal se pueda abrir el proceso, por así decirlo. Entonces, ¿usted qué recomienda en este caso? En un caso hipotético, ¿no? El proceso penal de lesiones está ya con sentencia o está recién en proceso. O sea, me refiero a que si hay una violencia familiar, por ejemplo, es más recomendable primero ir al juez civil o ir frente a lo penal. A lo penal. Es más factible para ponerles, o sea, para sancionar al agresor y poner medidas de seguridad, medida de protección, como le llaman a los familiares. Pero, o sea, y luego de la sentencia, pero igual sigue siendo tu esposo, o sea, tienes que Claro, ya cuando tengas tu sentencia, sí, para que ya el juez ya tengas la certeza de que sí se cometió el acto y todo eso, con esa sentencia firme y consentida y ejecutoriada, iniciar tu proceso de divorcio. Podrías hacer eso. Se recomienda, debería ser, a mi punto de vista, lo correcto para que el juez civil ya tenga esa certeza de que sí hubo violencia. Claro, pero sería bastante tardado. Claro, pero de todas maneras ya se consumó si hubo violencia durante la
en algunas causales hay caducidad, hay plazo de caducidad. ¿Verdad? Me estaba olvidando de ese punto. Buena relación. Vamos a leerlo después. ¿Sí? Una duda respecto al adulterio, ¿no crees que tiene que haber una suerte de ánimo o voluntad que quede engañada? Porque si solo basta que haya una situación de relación coital, imagínese que el mismo cónyuge sufra una violación sexual. Y no creo que sea justo que ya por ese mismo hecho se declare que hay una causal ya de adulterio. En este caso no hay publicidad porque el otro obliga. Tendría que decidir las postigas para adulterio. Pero para efectos civiles, o sea, el adulterio. Claro, es que como dice la cosa del adulterio como tal, o sea, lo dice a secas. ¿No? Allá está quizás la discrecionalidad del juez que puede evaluar ese tema, ¿no? Y en concordancia con el texto constitucional, en concordancia con la protección de la familia también. Eso es muy importante. Por eso que se dice que, y es un dicho común que se dice que en un proceso de divorcio demora años, demora demasiado en terminar, ¿no? ¿Por qué? Porque también por esto, ¿no? Que el juez de familia, que es el juez competente para ver estos temas, tiene que evaluar estos temas, no estrictamente lo que dice la norma, sino tiene que hacer una suerte de ponderación con los principios del derecho de familia, ¿no? Y si hay menores con el ya demasiado tocado principio del interés superior del niño y todo eso, ¿no? Ahí la interpretación se tendría que hacer un poco más laxa, más flexible, ¿no? Justo el tercer pleno casatorio habla del principio de flexibilidad de los procesos de familia. Les invito a leer ese pleno, el tercer pleno casatorio, que uno de sus precedentes importantes es la flexibilidad en los procesos de familia, ¿no? En la cual no se va a, por así decirlo, no tanto respetar, se va a flexibilizar los principios, se va a flexibilizar la interpretación de las normas en concordancia con el principio de interés superior del niño, de la familia, ¿no? Pero sí, sí puede pasar, sí podría pasar en este caso, ¿no? Siempre y cuando el cónyuge perjudicado, el que supuestamente fue violado, quizás demuestre ello, o bueno, no, ya no. Es un buen punto. Sigamos. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este plazo. ¿No? Por ejemplo, es muy distinto con la separación de hecho. El abandono injustificado es decir, se casan, por ejemplo, un extranjero se casa con una peruana, ¿no? Están ahí ya 3 años y todo eso, y ¡pam!, de la nada, el extranjero dice que tiene un viaje de negocios en Europa y nunca regresa. Ya pasó 3 años, supongamos. No es un abandono. No, cambia de ejemplo. O sea, cuando dice abandono, es que acá no hay abandono total. O sea, si se va para hacer otra cosa pero nunca regresa, entonces se estaría dando la figura del abandono injustificado del hogar. Es un abandono, encajaría en ese supuesto. Claro, pero al ir de viajes no se lo justificado. Pero por negocios. por negocios, pero no es que no haya dejado exceso el abandono. O sea, no es que se haya ido la nada. Se fue el abandono injustificado. El abandono injustificado del hogar. Claro, sí encajaría el abandono. Yo siento que es como un abandono, pero sin ninguna causa, sin ninguna justificación, ¿no? Simplemente. Claro, simplemente se va y no. Claro, simplemente se va. Se va la persona y ya.
acabó, ¿no? Se casa, pero de la nada se va. Ese sería el ejemplo más claro. ¿Cómo? Sí, no te preocupes. ¿No? Ese es el caso, ¿no? Pero acá señala un plazo. Por más de 2 años. Es decir, si se va de la casa sin razón alguna en el año o a los 6 meses, todavía no estaría encajando esta causal todavía. Bueno, siguiente punto. La conducta deshonrosa que es insoportable en la vida en común. Es otra causal de divorcio de separación. La conducta deshonrosa. ¿Ustedes qué interpretan por conducta deshonrosa? Bueno, con lo que dice el artículo. Más o menos tienen al menos un ejemplo, ¿no? O sea, fíjense las causales que son un tanto, quizás imprecisas, o un tanto complicadas, ¿no? de alegar, ¿no? Ese es el problema ese es el problema también de divorciarse. Conducta deshonrosa. A ver, se me ocurre. El hecho que el esposo es, no sé, es podría ser este ejemplo, pero no sé si queda claro, ¿sí? El esposo delincuente, no sé. ¿Sí? Puede ser una vida bohemia, ¿no? En este caso, por ejemplo, los personajes de la farándula que pues acuden a fiestas con regularidad y que ahí se destapan escándalos, etcétera, etcétera, pues ante un contexto. Hay una causal de toxicómano, creo, en el artículo. Pero podría encajar más o menos por ahí, o sea, sí. Es una parte de una conducta deshonrosa, yo digo. Toxicómano significaría una adicción, ¿no? En todo caso, claro, una suerte de adicción, eso ya es comprobable a nivel médico, un informe, ¿no? Las adicciones, o me estoy equivocando. Una adicción sí se tiene que evaluar por un especialista en este caso. Claro. Pero una suerte de tendencia a hábitos que están fuera del marco de las buenas costumbres. Eso sí podría ser parte de una conducta deshonrosa. Bueno, no soy civilista, pero ya más el hecho que vaya, no sé, pongamos al ejemplo de nuestro presidente. Supongamos que este padre esté casado. No sé si está casado o no. Está casado. Se entera por medio de la noticia de que su esposo sigue el cuento de Reis. O sea, podría ser, ¿no? Podría ser una conducta deshonrosa que haga imposible la vida familiar, ¿no? Justo hay que tener en cuenta, ¿no? Que una de las finalidades de la familia también tiene que ver con el tema de la procreación y la libertad sexual que tienen ellos dos, ¿no? Y el hecho que estén mirando contenido para adultos, que tienen una pareja, entonces, ¿qué está pasando acá, no? Podría ser. Yo me pregunto, el adulterio demanda necesariamente el acto sexual, pero a nivel de una conducta deshonrosa puede ser el hecho de la promiscuidad, pero sin actos sexuales comprobados, que pueda convalidarse una. El promiscuo podría ser. Podría ser. Sí, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. Te digo podría ser porque, como ya hemos mencionado, como hemos leído, las causales son un tanto imprecisas y a su vez un tanto tediosas de probar, ¿no? Pero sí podría ser, sí. O simplemente el hecho de tratar mal a los integrantes de la familia, humillar a la esposa, a los hijos. Eso sería más por una violencia física y psicológica. Podría ir más por eso. Ese es un impuesto de violencia psicológica. Una pregunta, y pueden ir varias causales, supongo, ¿no? Supongamos el ejemplo de que están casados y el chico se entera que la chica se dedica a la prostitución. O sea, obviamente, en el inciso un adulterio claramente hay, y también habría conducta deshonrosa. También podría ser. Sí, eso va a depender mucho de la convención moral ética, ¿no?
clarificar qué conducta es deshonrosa, por ejemplo. Claro, exacto. La conducta deshonrosa de por sí, lamentablemente, cae mucho en las apreciaciones subjetivas que tenga la persona. En este caso, ¿no? El juez, ¿no? ¿Cuál es su concepción de conducta deshonrosa? ¿No? O sea, por ejemplo, supongamos que el juez es soltero, ¿no? Supongamos que el juez es soltero, y entonces esto como que, no sé, quizás le pueda igual, ¿no? O quizás el juez es sumamente católico. Si es católico ya, ¿qué cosas pensará, no? De este demandado. O sea, se presta para estos supuestos, ¿no? Para estas apreciaciones subjetivas, de la cual hay que tener mucho cuidado al momento de emitir una sentencia. Sigamos. El uso habitual e injustificado de drogas, ¿no? Alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 247 del Código Civil. En caso de enfermos mentales o contagiosos de uno de los códigos, ¿no? Ahí no estaría produciéndose la causa de divorcio, ¿no? La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. El más famoso ejemplo, el SIDA. Nos supongamos que se casan y todo eso, ¿no? Ahora, hablando del SIDA, o sea, y a veces también se recomienda, ¿no? Mucho escucho también de los padres, se recomienda mucho de que antes que uno se case se tiene que hacer una prueba de visa y esas cosas. Siempre es bueno hacer eso antes de contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí vemos la causa, ahí vemos el motivo, ¿no? Las enfermedades contagiosas venéreas pueden ser causa de divorcio, de separación de cuerpos, ¿no? Ese es un consejo que se suele recomendar, ¿no? Antes de casarte, hazte todos tus exámenes. Bien. 9. La homosexualidad sobreviviente al matrimonio. Cuando se entiende sobreviviente, bueno, también se presta un poco para la interpretación, ¿no? Si es que, y lo que yo puedo entender es que la homosexualidad se dé ya dentro del matrimonio, ¿no? Una vez dentro del matrimonio, supongamos que el pata, para supuestamente cubrir que es supuestamente homosexual, se casa con una mujer, tiene sus hijos y todo eso, pero luego de todo ello, no sé, se le encuentra, ¿no? Teniendo encuentros o amoríos con otro hombre. También podría pasar, ¿no? Ahí vemos una causal de homosexualidad sobre el matrimonio, ¿no? Podría encajar. Otro. 10. La condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años, impuesta después de la celebración del matrimonio. La condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor a 2 años. Es decir, si le imputan al cónyuge por delito, o sea, si ya lo condenan por delito de difamación, confírmenme, porque los delitos de difamación y difamación creo que tienen una pena de 1 año, creo. Hay penas menores de 1 año. No hay penas por delitos menores, hay penas hasta para 1 año, creo. En este caso no encajaría, porque claramente dice, ¿no? Claramente dice, ¿no? La condena por delito doloso, mayor a 2 años. Acá estamos hablando de un delito doloso, pero menos de 1 año. No encajaría en un supuesto de divorcio. Ahora, haciendo una interpretación al contrario, ¿qué pasa si es un delito culposo? ¿Encajaría? No encajaría. Ahí claramente el texto dice, delito doloso mayor a 2 años, ¿no? Y se entiende con plena privacidad de libertad, es decir, se entiende que la sentencia tiene que estar firme y consentida.
tutorial, ¿no? Recordemos siempre la teoría de la impugnación, eso es muy importante. Bien. La imposibilidad de hacer bien común debidamente probada en el proceso judicial. A ver, la imposibilidad de hacer bien común. Podría ser quizás la interdicción. Recuerden que es la interdicción, ¿cierto? Derechos de las personas, ¿no? Capacidad, un toxicómano, claro, un ebrio habitual, ¿no? Y obviamente para que se declare, para que se declare como tal, ¿no? Se someta a un proceso de interdicción, para que no pueda disponer de sus bienes, en cierto límite puede disponer de sus bienes y todas esas cosas, ¿no? Ahí vemos un supuesto, ¿no? Podría encajar en ese, ese es el ejemplo que se me ocurre ahorita, ¿no? Tomando en cuenta de que tiene que haber un presidente judicial, ¿no? En ese caso sería un proceso los procesos de interdicción. Bien, 12. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Simplemente se separan, es decir, yo ya sabes que me voy, se van, ¿no? Es que ya no quiero vivir acá, chao, se va, el hombre se va de la casa, ¿no? Y la mujer sigue en el hecho matrimonial. Si pasan los 2 años, ojo, tienen que pasar los 2 años, la cónyuge o el cónyuge también, el cónyuge que se va, puede pedir el divorcio, ¿no? Ahí podemos ver que por esas causales, por la causal esta y por la causal de delito doloso, eso, hay plazo, hay plazos que tienes que esperar, ¿sí? ¿Para que puedas pedir el divorcio? ¿No? En este caso la separación de hechos, ¿no? La separación de hechos de los cónyuges tienes que esperar el plazo ininterrumpido inclusive. No es que por plazo, no, ininterrumpido, tiene que ser continuo. Muy distinto al abandono injustificado del hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte que puedan ser continuos, pueden ser en un periodo de 1 año, por ejemplo, se va de la casa. Y en otro periodo, pasando 1 año normal se queda en casa, otro año se queda en casa. En tercer año se desaparece, ¿no? Por 1 año, sumando son 2 años. Entonces, encajaría en un supuesto de abandono justificado del hogar. En cambio, acá en la separación de hecho es ininterrumpido de 2 años, ¿no? Por un periodo ininterrumpido tiene que consumarse esa separación de hecho. Hasta acá vemos que son las causales que se invocan en un proceso judicial, ¿no? Estrictamente, tú quieres divorciarte con cualquiera de las 12 causales, de estas 12 causales, tienes que divorciarte ante el Poder Judicial, tienes que pedirlo ante el juicio. Muy distinto pasa con el inciso 13. La separación convencional, después de transcurrido 2 años de la celebración matrimonial. Es decir, si tú te quieres separar, ¿no? Esto quizás podría pasar con el tema de la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un extranjero quiere adquirir, no sé, se me ocurre la nacionalidad peruana, ¿no? Se me ocurre, para ejemplo del artículo, ¿no? Se casan, pero quiere divorciarse al final. Entonces va a tener que esperar 2 años recién para divorciarse, ¿no? Si es posible, quiere de nuevo, ¿no? Me estoy olvidando de un plazo del artículo 2. Después de la separación de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años, dicho plazo será de 4 años si los cónyuges tuviesen hijos menores. Si hay niños menores, el plazo se amplía a 4, tienen que esperar 4 años. En estos casos, no será aplicable la disposición del artículo 275, que dice: ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio. Bien, hasta acá son
son las causales de divorcio por valga la de separación de cuerpos. Hemos hablado de separación. Separación. Entre el plazo de separación y el plazo de divorcio, los cónyuges pueden nuevamente conciliarse. Por ende, no llegarían al divorcio. Por eso había hablado de acá de una suspensión. Hablé de una suspensión. ¿Por qué? ¿Por qué la suspensión? Porque en el plazo de separación, en este plazo, ellos pueden conciliarse, pueden reconciliarse, pueden arreglar sus problemas y todo eso. Y por ende ya no se consumaría el divorcio, ¿no? Por eso que tampoco no se pide divorcio, separación de cuerpos. Por ende, si se quiere divorciar, si tú te quieres divorciar, bueno, esta separación, ¿no? Tú puedes pedir el divorcio, ¿no? Pero si durante el proceso pasa este tema de la reconciliación, ya no se llegaría a sentencia y se acaba el proceso, ¿no? Entonces, recordemos, por eso hablamos de la suspensión del deber de cohabitación, porque en algún momento de la separación se puede conciliar. Ahora, acá vamos a hablar de la definición del divorcio. Recién en el divorcio, acá, en el divorcio, es que recién se rompe el matrimonio. Se rompe el matrimonio. Se muere el matrimonio. Ya no hay matrimonio, ya no hay derechos hereditarios, no hay derechos de alimentos entre los cónyuges, salvo que existan hijos. Ahí sí, el derecho de alimentos con los hijos no se extingue, no se acaba, ¿no? Esa es la consecuencia del divorcio. El divorcio sería ya la ruptura definitiva del unión matrimonial, ¿no? del matrimonio. Ya se extingue el matrimonio, ¿no? Como bien dice Cornejo Chávez, acá les voy a leer el texto, el divorcio consiste en que los cónyuges, después de un trámite más o menos largo, es decir, después de un proceso de divorcio, ¿no? Después de este proceso de separación, obtienen la declaración de que su matrimonio ha terminado y que pueden, en consecuencia, contraer otro matrimonio. Es decir, el divorcio sería esa sentencia declarativa, ¿no? Lo pueden definir también como una sentencia declarativa en la que ya pone fin el matrimonio. Se acaba el matrimonio, chao derechos hereditarios, chao derechos alimentarios entre los cónyuges. Esos son los efectos del matrimonio, del divorcio, ¿no? La ruptura en términos generales, ¿no? En aspectos generales. No derechos hereditarios, no derechos de alimentos entre los cónyuges. Salvo que existan hijos que el derecho de alimentos de los hijos no existe. Ahora, respecto a todo esto, ya vamos a leer lo que dice el Código Procesal Civil, a efecto de darle el enfoque procesal. Esta es una clase más o menos general de lo que es el divorcio, ¿no? Ya cuando lleven el curso de Derecho de Familia, sé que ustedes van a hablar de manera muy específica de las causales del divorcio. Pero hasta ahora, para su entendimiento así general, les explico de esta manera. Veamos, vamos a leer los artículos pertinentes al Código Procesal. Ya. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de 480, por favor? Cualquiera. Código Procesal. ¿480? ¿Qué hora es, chicos?
Creo, 480. Subcomité luego una separación de cuerpos y divorcio por tramitación. Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por las causales señaladas en los numerales 1 al 2 del artículo 333 del Código Civil se sujetan al trámite del proceso de conocimiento con las particularidades reguladas en el capítulo. Estos procesos solo se impulsarán a pedido de parte. Cuando hay hijos menores de edad, tanto el demandante como el demandado deberán anexar a su demanda o contestación una propuesta respecto a las pretensiones de tenencia, régimen y delitos de alimento. El juez evalúa las coincidencias de los propuestos dependiendo de la naturaleza de las pretensiones. Puede citar a una audiencia complementaria conforme a la pretensión del artículo 26 del Código Civil, en el cual irá a los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales puede ser de acuerdo. El juez evalúa las coincidencias de las propuestas atendiendo a un criterio de racionalidad. Asimismo, tomará en consideración la conducta procesal de aquel que haya frustrado el acto conciliatorio respecto de dichas pretensiones. Ahí vemos en el segundo párrafo que, bueno, ya sabemos que el proceso de conocimiento, ¿no? Es apellido de parte, el divorcio siempre es apellido de parte. Vemos que cuando hay hijos menores, ¿no? El demandante como el demandado tiene que proponer su régimen de visitas a una persona alimenticia, de favor. Salvo de que la persona alimenticia lo estén llevando a cabo en un proceso aparte, ¿no? O el régimen de visitas, por ejemplo, lo estén llevando en un proceso aparte. Eso sí es permitido, ¿no? Y eso lo vamos a complementar más con el tema de la acumulación originaria de los derechos. El artículo 483, por favor. Son los artículos más importantes para este tipo de procesos. Acumulación originaria de personas. Sí, esto. Para que hubiera decisión judicial firme deben acumularse a la petición principal de separación o de divorcio de destinaciones de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes comerciales y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la petición principal. No es de aplicación en este caso lo dispuesto en los incisos 1 y 3 del artículo 85. Las pretensiones accesorias que tuvieran decisión judicial consentida pueden ser acumuladas por miembros usuarios. Bien. Acá el mismo código nos señala de que aparte del divorcio causal, el demandante, ¿no? El interesado en demandar, tiene la facultad de acumular una pensión de alimentos. Una petición de alimentos o un régimen de visitas. Aunque claro, para efectos de los alimentos, al menos en la práctica se recomienda llevar un proceso aparte. ¿Por qué? Porque si, ¿qué pasa si la sentencia de divorcio se espera? La pensión de alimentos también de esta manera va a irse influenciada. Y para una mejor, o sea, para una pronta asignación de una pensión, es mejor tramitarlo aparte. Así que la acumulación al simple sí no serviría de mucho, al menos en alimentos. Más que todo por el tiempo, más que todo por el derecho del alimenticio, ¿no? Pero bien, ahí vemos que sí, el código nos da la posibilidad de acumular, pero va a quedar allá, ya va a quedar a criterio del abogado, va a quedar a criterio de la situación, si es que conviene acumular, ¿no? Si es que conviene acumular, o simplemente discutir el divorcio aparte y las dos peticiones en otros procesos. Eso está permitido. Bien, por cuestión de tiempo, hasta acá termina la clase y ya la próxima semana ya se hará una suerte de complementación a este tema, aunque creo que ya está, es lo general que ustedes deben conocer por el momento. No, si tienen más preguntas o dudas, ya las toleremos la próxima clase. Gracias.